Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No me llamaba la atención la historia del lugar, ni los rumores de que algo terrible había ocurrido allí. Lo que me atrajo fue la arquitectura, un caserón de finales del siglo XIX que resistía el paso del tiempo en mitad del campo, como una grieta en la historia. Ninguna carretera conducía directamente a la propiedad, y llegar exigía cruzar un sendero olvidado, devorado por zarzas y árboles deformes. La fachada, aunque desgastada por la intemperie, conservaba una especie de dignidad trágica. Las ventanas, con sus postigos colgando, parecían ojos vencidos por los años, y la puerta principal se había rendido tiempo atrás, colapsada sobre el porche lleno de hojas secas. Pero el resto de la estructura se mantenía, como si la casa se negara a morir. Entré por lo que una vez fue el salón principal. El suelo crujía bajo mis pasos, cubierto de escombros, madera podrida y pequeños esqueletos de roedores. El aire olía a moho y a polvo ancestral. Tomé algunas fotos con mi cámara, buscando ángulos de luz que hicieran justicia a la decadencia del lugar. Avancé por los pasillos, guiado por la intuición más que por un plan. Me detuve frente a una habitación sin puerta, donde el papel tapiz colgaba como piel desprendida. Dentro, el mobiliario parecía haber sido tragado por la humedad, un escritorio carcomido, una silla a punto de ceder, un espejo opaco que no devolvía bien mi reflejo. Subí las escaleras con cuidado. Cada peldaño parecía protestar por mi peso. El segundo piso era aún más lúgubre, con corredores estrechos y habitaciones que se confundían unas con otras. Me detuve al final del pasillo, donde algo rompía con toda la lógica de la casa, una puerta perfectamente intacta. Era una puerta de madera maciza, pintada de rojo. No tenía señales de humedad ni de desgaste. El pomo de latón brillaba como si alguien lo hubiera pulido recientemente. Contrastaba de manera tan violenta con el resto de la ruina que tardé varios segundos en reaccionar. Probé a girar el picaporte. No se movió. Empujé con suavidad, luego con más fuerza. Nada. Estaba cerrada con firmeza, pero sin pestillo visible ni cerradura convencional. Como si no quisiera ser abierta. Me agaché para mirar por debajo, pero no había rendija. Apoyé el oído. Nada. Ningún sonido del otro lado. Tomé algunas fotos de la puerta, del marco, del suelo, incluso del techo, por si se trataba de algún tipo de montaje extraño. No tenía sentido. Decidí marcharme. La luz del atardecer se filtraba entre las rendijas del tejado, y las sombras del bosque se alargaban por el suelo como tentáculos. Me di la vuelta, sintiendo una punzada de incomodidad en la nuca. Entonces, la escuché. Un clic. Suave, preciso. Me giré de golpe. La puerta roja seguía allí, pero el pomo ahora estaba girado hacia abajo. Durante un instante, no supe si lo había imaginado. Me acerqué lentamente. La puerta, sin que yo la tocara, comenzó a abrirse. Muy despacio. La bisagra no crujía. Era un movimiento casi ceremonioso. Y venía desde dentro. Me quedé paralizado frente a la puerta entreabierta. No había corrientes de aire, ni desnivel en el suelo, ni lógica que justificara ese movimiento. Aún así, permanecí inmóvil, como si al mínimo gesto pudiera alterar algo que ya estaba ocurriendo. Del otro lado no salía luz, ni sonido alguno. Solo una oscuridad espesa, que parecía aún más densa que la del resto de la casa. Me incliné hacia el marco, apenas un poco. El interior era un corredor estrecho, cubierto de madera oscura, con las paredes en un estado impecable. Ningún signo de polvo, de abandono, de años transcurridos. Di un paso al frente. El suelo, del lado interior, no crujía. Era firme, sólido, demasiado nuevo. El cambio fue tan brusco que me sentí fuera de lugar, como si hubiera cruzado no solo una puerta, sino una época distinta. El aire era más seco, casi limpio. La temperatura también cambió. No hacía frío, pero tampoco sentía calor. Era una neutralidad artificial, como la de un museo cerrado o un decorado teatral abandonado. A cada paso que daba por el pasillo, la sensación de desorientación se intensificaba. No podía calcular la longitud exacta, pero sabía que era mayor que el ancho del piso superior. Como si ese espacio no debiera existir.
Las paredes estaban cubiertas de cuadros. Paisajes rurales, todos en tonos rojizos, con árboles marchitos, cielos turbios y casas aisladas. Ninguna figura humana. Ningún animal. Solo naturaleza estancada. Al avanzar, tuve la extraña impresión de que uno de los árboles, en un cuadro a mi derecha, había cambiado ligeramente de posición. Más adelante encontré una mesa estrecha con una lámpara de aceite. La mecha ardía con una llama estática, sin parpadeo. Al inclinarme a observarla, me descubrí reflejado en el vidrio curvado, pero algo no cuadraba, mis ojos parecían mirar en otra dirección. Seguí caminando. El pasillo desembocaba en una habitación cuadrada, sin ventanas, pero iluminada con una claridad uniforme, sin fuente visible. El suelo era de madera clara y las paredes estaban cubiertas por estanterías vacías. En el centro, una silla. Solo una. Me senté, no por decisión propia, sino porque sentí que eso era lo que se esperaba. Como si el espacio se hubiera diseñado para conducirme allí. En cuanto apoyé el peso, escuché un leve sonido detrás de mí, como un clic metálico. Me giré instintivamente, pero no había nada. Sin embargo, al volver a mirar al frente, algo había cambiado. Frente a mí, ahora había una segunda puerta. Era idéntica a la roja del piso superior. Mismo tono de pintura, mismo pomo brillante. Cerrada. Me levanté con cuidado. Intenté girar el picaporte. No se movía. Entonces noté algo más, el pomo estaba caliente. No como algo al sol, sino como si acabara de ser sostenido por una mano. No fui consciente del momento exacto en que todo empezó a oscurecerse, pero la luz comenzó a apagarse sin que yo lo notara del todo. Los bordes de la habitación se desdibujaban. Tuve que apoyarme en la silla para no perder el equilibrio. Una idea absurda cruzó mi mente, que no me estaba desmayando, sino fundiéndome con el lugar. Apreté los ojos. Cuando volví a abrirlos, estaba otra vez en el pasillo del segundo piso de la casa original. Frente a mí, la puerta roja, cerrada por completo. El pomo ya no brillaba. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Al salir al porche, el aire del exterior me pareció irreal, como si acabara de emerger de un sueño. Pero lo más extraño fue mirar el reloj. Apenas habían pasado 20 minutos desde que crucé la puerta, aunque yo habría jurado haber estado allí dentro al menos una hora. Tomé mi mochila, mis cosas, y emprendí el camino de regreso. Esa noche, ya en casa, me despertó un sonido sutil. El mismo clic de la puerta. Busqué en mi cámara las fotos que había hecho. Ninguna mostraba la puerta roja. En su lugar, solo aparecía una pared vacía. Pasaron 3 días desde que visité la casa. 3 noches en las que no logré dormir con tranquilidad. A cada despertar, tenía la impresión de que algo se había movido en mi habitación. Algo apenas perceptible, el ángulo de un cuadro, la posición de una silla, la cortina girada ligeramente hacia la izquierda. Pero no era lo peor. Lo peor era la puerta. En cada sueño, allí estaba. Roja. Cerrada. Siempre delante de mí, ya fuera en una calle vacía, en el pasillo de mi edificio, incluso en medio de una habitación que conocía desde niño. Y cada vez que intentaba abrirla, volvía a despertarme sobresaltado, con la garganta seca y el corazón latiéndome en las sienes. Pensé que era estrés. Que me había sugestionado. Que la mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las pruebas, o la ausencia de ellas, me obsesionaban. Revisé de nuevo todas las imágenes de la cámara. Tenía fotografías del salón, de la escalera, del segundo piso, pero el espacio donde había estado la puerta roja era un muro vacío, sin aberturas. Como si la casa hubiera borrado esa parte de sí misma después de que saliera. Busqué planos antiguos del caserón. Encontré uno escaneado en una biblioteca digital de archivos municipales. Y allí estaba, una habitación en el extremo este del segundo piso, sin acceso directo. Cerrada. Sellada, según una anotación con letra apretada. Sentí un vértigo extraño. Era como si esa parte de la casa existiera fuera de la lógica común. Como si el edificio tuviera una zona que solo se mostraba a quienes estaba dispuesta a atrapar. Volví. No lo pensé demasiado. Simplemente preparé la mochila, metí una linterna potente, una grabadora, y regresé en cuanto cayó la noche. La casa estaba igual. Quietud absoluta, como si me hubiera estado esperando. Entré sin encender luces. No quería anunciar mi presencia demasiado pronto. La madera crujió, pero de forma casi contenida, como si la estructura supiera ya quién era. Subí directo al segundo piso.
La puerta roja seguía allí. Cerrada. Pura. Imperturbable. Esta vez llevé guantes, por alguna razón. Tal vez para no dejar huellas. Tal vez para evitar sentir de nuevo el calor del pomo. Grabé un breve audio, describiendo la puerta, el entorno, el pasillo. Mi voz temblaba, pero no por miedo, por anticipación. Giré el picaporte. Se movió con suavidad. Empujé despacio. La puerta se abrió sin ruido, revelando la misma oscuridad que recordaba. Pero esta vez no entré de inmediato. Dejé caer una pequeña linterna al suelo, encendida, y rodó varios metros hacia el interior. Nunca se detuvo del todo. Parecía deslizarse por un suelo inclinado que no debía existir. Desapareció lentamente, tragada por la penumbra. Di un paso dentro. La misma sensación me envolvió, un aire espeso, una luz sin fuente, el silencio absoluto. El pasillo seguía ahí, pero algo era distinto. Los cuadros en las paredes no eran los mismos. Esta vez, mostraban escenas interiores. Casas por dentro. Dormitorios, baños, pasillos. Todos vacíos. Todos reconocibles. Algunos eran exactamente como las habitaciones de mi propio apartamento. Me acerqué a uno de los cuadros. Un salón, idéntico al mío. En la mesa, una taza. Frente a la taza, una figura, demasiado borrosa para distinguirla, pero definitivamente humana. Me giré, esperando encontrar alguna trampa, alguna explicación. Nada. Todo seguía igual. Avancé hasta la habitación de la silla. Ahora había dos. Una frente a otra. Me senté, como antes. El aire pareció densificarse, como si la casa contuviera el aliento. Durante un segundo, tuve la certeza de que alguien, o algo, estaba sentado frente a mí, aunque no pudiera verlo. Y entonces, la puerta al fondo de la sala, se abrió sola. No se oyó ningún crujido. Solo el leve roce de la madera contra el marco. Y lo que vi, fue mi dormitorio. No uno parecido. El mío. Reconocí la colcha arrugada, la mochila tirada junto al escritorio, los libros apilados en el orden exacto en el que los había dejado esa misma tarde. Entré sin pensar. Pero al girarme para mirar por donde había venido, la puerta roja ya no estaba. Permanecí inmóvil durante varios segundos. Estaba en mi habitación, o algo que la imitaba a la perfección. Todo era idéntico, incluso el leve parpadeo de la luz que colgaba del techo, que solía hacer cuando llovía. Pero algo estaba mal. No podía oír nada más allá de los muros. Ningún ruido del edificio. Ningún coche en la calle. Ni siquiera mi propia respiración parecía sonar igual. Me acerqué al escritorio. Toqué los objetos. Estaban ahí, sólidos, fríos, conocidos. Pero la textura era ligeramente distinta. Como si alguien hubiera intentado replicar todo usando materiales ligeramente incorrectos. Abrí la ventana. No había ciudad. No había cielo. Solo un fondo oscuro, plano, sin estrellas ni nubes. Un espacio que no estaba iluminado ni cubierto por sombra, simplemente estaba vacío. Me di la vuelta. La puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, había una pared lisa, sin marcas. Entonces comprendí. No era que la casa abandonada me hubiera dejado salir. Era que me había traído con ella. O que había traído una copia de mí a su interior, para reemplazar algo, o a alguien. Volví a sentarme en la cama. La sensación era familiar. La misma postura, el mismo ángulo. Pero la gravedad se sentía distinta. Como si el suelo flotara levemente. Como si ya no estuviera completamente conectado a nada real. Cerré los ojos. Cuando los abrí, era de mañana. La habitación estaba iluminada por el sol. Se oían coches, pájaros, voces. Todo parecía normal. Durante un momento, respiré aliviado. Me levanté de golpe y fui a mirar por la ventana. Madrid, como siempre. El parque. El tráfico. El mundo. La puerta de la habitación estaba entornada. Me acerqué. Miré el pomo. Lo toqué. Estaba frío. Al salir al pasillo, noté algo fuera de lugar. Una figura colgaba de la pared del fondo. Un cuadro. No recordaba haber colgado ninguno allí. Me acerqué. Era una pintura. Una casa aislada en medio del campo. Árboles retorcidos. Un cielo plomizo. Y en el centro, una puerta roja. Me incliné más cerca. Y entonces, lo vi. Pequeño, borroso, pero inconfundible, yo.
De pie frente a la puerta, con la mano extendida hacia el picaporte. Retrocedí. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, como si los fragmentos de una realidad se estuvieran mezclando con otra. Fui a buscar mi cámara, buscando cualquier prueba de lo que había pasado. Al encenderla, noté que tenía una sola imagen guardada. Era un autorretrato. No recordaba haberlo tomado. Estaba en el centro de una habitación sin ventanas, sentado en una silla. Frente a mí, otra silla vacía. Y detrás, al fondo, una puerta roja. Justo cuando intenté apagar la cámara, el botón no respondió. La pantalla parpadeó una vez. Y sin que yo hiciera nada, comenzó a grabar. En la habitación, en ese mismo instante, escuché el clic del picaporte. Desde dentro. Llegué a la casa más por casualidad que por propósito. Estaba fuera de las rutas habituales, oculta tras un camino de tierra que apenas figuraba en los mapas. Había visto una foto suya en un foro de exploradores urbanos, fachada de piedra, tejado vencido, jardín tragado por la maleza. Algo en esa imagen me llamó, como si reconociera la forma de las ventanas o la caída del alero. Fui solo. Siempre lo hago. Me resulta más fácil moverme, escuchar, evitar distracciones. Me bastó con saltar una verja oxidada y caminar entre ortigas para alcanzar el porche. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si la casa llevara demasiado tiempo esperando a que alguien se dignara a entrar. El interior era una cápsula de polvo y silencio. Lo primero que noté fue el olor, madera húmeda, yeso, algo más, como papel envejecido. Me moví despacio, dejando que mis pasos se adaptaran al ritmo del lugar. A veces creo que las casas tienen su propio pulso y hay que aprender a no alterarlo. En el salón principal, los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas, desgarradas por las esquinas. Una lámpara colgaba torcida del techo. La chimenea estaba negra de hollín y había una mecedora detenida a medio giro, como si alguien la hubiera dejado en movimiento y nunca regresara. Pero lo que más me llamó la atención fueron los cuadros. Colgaban de la pared como cicatrices, retratos al óleo de distintos tamaños, todos torcidos en ángulos sutiles, como si alguien los hubiera golpeado al pasar. Eran figuras sin rostro claro, todos con las cabezas difusas, las facciones apenas esbozadas. Ropas antiguas. Fondos oscuros. Ningún nombre. Ninguna firma. Me acerqué y, por inercia, los fui enderezando. Uno a uno. No lo pensé demasiado. Tal vez por respeto. Tal vez por costumbre. Siempre me ha molestado ver cosas inclinadas sin razón. Tomé algunas fotos y salí del salón, explorando el resto de la planta baja. Una cocina ennegrecida, un comedor en ruinas, un despacho donde las hojas de un periódico viejo crujían bajo mis zapatos. Pasaron horas. El sol empezó a filtrarse de lado, creando sombras largas y diagonales. Cuando volví al salón, buscando recoger mis cosas, me detuve en seco. Los cuadros estaban torcidos otra vez. Exactamente igual que al principio. Me acerqué, desconcertado. Los repasé uno por uno. Y entonces lo noté. En el retrato del extremo izquierdo, detrás de la figura indefinida, había algo nuevo. Una silueta. Fina, difusa, pero claramente presente. Estaba de pie en un rincón de la habitación representada. Y si lo miraba con suficiente atención, juraría que esa habitación era el salón en el que me encontraba. Seguí mirando. Otro retrato. Otra figura al fondo. Más nítida. El siguiente, también. Y en ese, el rostro era más claro. Era mi chaqueta. Mi mochila. Mi postura. Yo, dentro de los cuadros. Retrocedí. El aire en el salón se volvió más denso, como si el polvo suspendido tuviera peso. Un zumbido sutil se instaló en mis oídos, no un sonido real, sino esa presión que se percibe antes de una tormenta o durante un desmayo. Volví a mirar los retratos. Ya no eran simplemente figuras indistintas en fondos oscuros. Ahora eran escenas. Escenas de este mismo lugar. En uno se veía claramente la mecedora junto a la chimenea. En otro, la lámpara torcida, los muebles cubiertos. Y en cada uno, yo. En diferentes puntos de la estancia. Siempre de espaldas, siempre ligeramente inclinado, como si estuviera mirando algo que el espectador no podía ver. Me acerqué a uno de los marcos y estiré la mano, sin saber muy bien por qué. Al tocar la superficie del lienzo, sentí que el óleo estaba aún húmedo.
No como si fuera reciente, sino como si nunca hubiera terminado de secar. Retiré los dedos de inmediato, con la yema ligeramente teñida de marrón rojizo. Me temblaban las manos. Intenté hacer una foto, pero la cámara no respondía. La pantalla permanecía negra, aunque la batería estaba completa. Probé con el móvil. Nada. Ni siquiera la linterna. Como si todo aparato se hubiera apagado de forma definitiva. Decidí salir de allí. El pasillo hacia la puerta de entrada parecía más largo. A cada paso, las sombras se extendían un poco más. Atravesé la cocina, el despacho, el recibidor, pero al llegar al umbral, me detuve. La puerta estaba cerrada. No solo cerrada, encajada, como si la hubieran sellado desde fuera. Intenté empujarla, forzarla, patearla. Nada. Solo el crujido del marco y la respuesta hueca de una casa que parecía burlarse de mí. Volví al salón. Los cuadros habían cambiado de nuevo. En uno de ellos, la figura de espaldas ahora estaba girada ligeramente. No del todo. Apenas unos grados. Pero el rostro comenzaba a ser reconocible. No lo soporté. Bajé la mirada. Me alejé sin atreverme a mirar más. Subí las escaleras con la respiración acelerada, buscando una salida alternativa, una ventana, un desván. El segundo piso estaba completamente distinto. Más vacío. Más limpio. Sin rastro de polvo. El suelo crujía de manera distinta, como si fuera madera nueva. Las paredes estaban cubiertas por más retratos. No colgados, sino apoyados contra las paredes, como si alguien los hubiera estado organizando recientemente. Había uno que me detuvo en seco. Una pintura en la que la casa estaba vista desde fuera, con la puerta principal abierta. En el porche, una figura bajando los escalones. Era yo. Con la misma mochila, el mismo abrigo. La misma postura de cuando llegué. Detrás, desde el interior de la casa, otra silueta lo observaba. Borrosa. Más alta que yo. Deforme en los bordes. Un ruido detrás de mí me hizo girar. Una de las puertas se acababa de cerrar sola. No se escuchó un golpe fuerte, solo el sonido preciso de un pestillo encajando. Me sentí atrapado en un lugar que no obedecía a las reglas de la lógica, ni del tiempo, ni de la realidad. Y los cuadros seguían mostrándome. Cada vez más cerca. Cada vez más claro. Cada vez menos solo. Pasé la noche en la planta superior. No fue una decisión razonada, sino el resultado de la resignación. Ninguna ventana cedía. Las puertas llevaban a habitaciones sin salida. Cada intento de encontrar un camino hacia el exterior terminaba devolviéndome al mismo corredor. Y los cuadros. Estaban en cada habitación. Algunos eran versiones modificadas de los retratos del piso inferior. Otros eran nuevos. Representaban rincones de la casa que aún no había explorado, con una precisión enfermiza, una silla volcada, una grieta específica en el techo, un pedazo de espejo astillado reflejando una silueta. Era como si alguien, o algo, estuviera documentando mis movimientos en tiempo real, pero pintándolos con una anticipación imposible. Me acurruqué en una esquina, tapado con una manta vieja que encontré dentro de un armario. No dormí. Solo cerré los ojos un rato. En algún momento, perdí la noción del tiempo. Cuando volví a abrirlos, aún era de noche. Pero la casa estaba iluminada. No por lámparas ni velas, sino por una luz difusa, como de luna llena, aunque no había ventanas abiertas. El silencio era absoluto. Caminé por el pasillo, guiado por esa claridad extraña. Algo en mí se había quebrado ya. No sentía miedo de ser observado. Sentía que formaba parte de algo más. Como si me estuvieran utilizando para completar una serie. Una galería. Descendí al primer piso. El salón me recibió con un olor nuevo, barniz fresco. Los cuadros habían sido recolocados. Todos. Perfectamente rectos. Alineados. Iluminados por esa luz espectral. Y todos mostraban escenas que no había vivido, aún. Uno mostraba la entrada de la casa, con la puerta completamente abierta, y yo atravesando el umbral, pero con una expresión que no reconocía, los ojos vacíos, los labios tensos, como si algo me hubiera suplantado desde dentro. Otro mostraba el desván, con mi cuerpo de espaldas, rodeado de cuadros aún más oscuros, donde las figuras parecían gritar sin boca. Y otro más, un retrato completo. Mi rostro, con todos los detalles. Los mismos que el espejo me devolvía cada mañana. Pero el fondo era negro. Sin contexto.
sin espacio. Solo yo, flotando en la nada. Me di cuenta entonces de algo más. El último cuadro aún estaba fresco. La pintura no había secado. La tela respiraba. Y frente a él, en el centro del salón, un caballete vacío. Una silla colocada frente a él. Una paleta con colores abiertos, ocres, sepias, negros, rojos. Y un pincel apoyado con delicadeza sobre el marco. Como si el artista hubiera salido un momento y estuviera a punto de volver. Me acerqué. No por valentía, sino por una fuerza que no supe rechazar. Me senté en la silla, frente al lienzo en blanco. Y entonces lo vi. No en el cuadro. No en la pared. En el cristal de la ventana rota. Mi reflejo no se movía. Me observaba. Con atención. Y detrás de mí, una figura alta, vestida de oscuro, con pinceles en cada dedo. No me giré. No pude. Solo me quedé allí, sintiendo la primera pincelada caer sobre mi piel como si fuera pintura líquida. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado frente al lienzo en blanco. Podrían haber sido minutos o siglos. En la casa ya no había tiempo. No importaba si el sol salía o se escondía, si era madrugada o media tarde. Todo en ella giraba alrededor de un solo instante, el de ser contemplado. A veces, creía sentir el roce del pincel en la piel, como si alguien estuviera delineando mis rasgos con una precisión silenciosa. No dolía, pero tampoco era inofensivo. Había algo indecente en esa manera de ser retratado desde dentro, como si la pintura no estuviera capturando mi imagen, sino despojándome lentamente de ella. Me levanté, al fin, impulsado por una mezcla de pánico y resignación. La casa me rodeaba, como si respirara a través de los marcos, como si me empujara suavemente hacia un destino que ya había sido esbozado sobre la tela. Fui hacia el piso superior una vez más. Algo me decía que debía llegar al desván. Era el único sitio que no había explorado. La trampilla estaba entreabierta, como si supiera que subiría. Una escalera de madera crujiente me llevó hasta la buhardilla. Allí, el espacio era más amplio de lo que debería ser. Las paredes estaban completamente cubiertas de cuadros. Decenas. Cientos. Algunos colgados. Otros apilados en el suelo. Algunos eran tan antiguos que la pintura se descascarillaba como piel muerta. Y todos ellos mostraban lo mismo, personas. Siempre solas. Siempre en habitaciones vacías. Siempre mirándose a sí mismas. Muchos de ellos se parecían entre sí. Algunos se parecían a mí. Y uno, en particular, me detuvo. Era reciente. El trazo era fresco, la pintura aún brillante. Mostraba una figura sentada frente a un lienzo en blanco. Frente a ella, un caballete vacío. Pero lo que me heló la sangre fue la perspectiva. La escena estaba pintada desde el punto exacto en el que yo me encontraba en ese instante. Como si el cuadro hubiera sido terminado segundos antes de que lo descubriera. Miré detrás de mí. Nada. Nadie. Volví la vista al retrato. Ya no estaba solo. Una figura oscura se erguía tras la silla. Inmóvil. Observando. Retrocedí, tropezando con un marco que cayó y se rompió contra el suelo. Me incliné para levantarlo. Dentro, no había pintura. Solo un espejo. Antiguo. Dañado. Y mi reflejo. Pero no me movía al mismo tiempo. Parpadeó antes que yo. Sonrió antes que yo. Y luego levantó la mano. Yo no lo hice. La levantó lentamente y señaló algo detrás de mí. Me giré. Allí estaba el caballete. Con el lienzo final. En él, mi imagen estaba terminada. No como una pintura. No como un retrato. Sino como un encierro. Mis ojos vacíos. Mi boca cerrada. Fondo negro. Sin escapatoria. Y en la esquina inferior, una firma. No un nombre. Solo una fecha. La del día en que entré por primera vez en la casa. Y debajo, algo escrito con pinceladas gruesas, como un título. Último visitante. Quise correr. Gritar. Romper todos los cuadros. Pero no podía. Porque ya no tenía cuerpo. Solo forma. Color. Textura. Estoy aquí, atrapado entre las pinceladas, contemplando cada nuevo rostro que cruza esa puerta. Cada nuevo curioso que endereza los marcos, sin saber que ya están siendo dibujados. Y cuando sus ojos se encuentran en los retratos, ya es demasiado tarde.
La casa no estaba en ninguna lista. No aparecía en catálogos ni en registros municipales recientes. Su existencia era apenas una nota al margen en un foro olvidado sobre arquitectura rural. No tenía nombre. Solo una ubicación aproximada y una fotografía granulada tomada desde el borde de un camino lleno de hojas. Y sin embargo, algo me llevó hasta allí. La encontré tras horas de caminar entre árboles retorcidos, fuera del alcance del GPS, donde el silencio ya no sonaba natural, sino ensayado. Era una casa alta, de fachada estrecha, como si hubiera sido encajada a la fuerza entre raíces y colinas. Las ventanas del piso superior estaban intactas, pero veladas por una suciedad uniforme, como párpados cerrados. Tenía una cámara de carrete colgada al cuello y otra digital en la mochila. Me había propuesto fotografiar la decadencia del lugar, la descomposición lenta de la arquitectura olvidada. Nunca había entrado a una casa sin historia previa. Siempre sabía algo del sitio. Esta vez, no. Al cruzar el umbral, la temperatura cambió. No bajó. No subió. Cambió. Como si el aire dentro no obedeciera las mismas reglas que el del bosque. El suelo de madera crujía con cada paso. No era extraño. Muchas casas viejas lo hacen. Lo raro fue notar que los crujidos continuaban un instante después de que yo me detuviera. Al principio pensé que era el eco. Pero no había retardo. Era paralelo. Un reflejo torpe de mis movimientos. Avancé por el pasillo, deteniéndome varias veces. Cada vez que me quedaba quieto, escuchaba 2 o 3 pasos más. Siempre detrás. Nunca delante. Probé algo. Di 2 pasos y me detuve bruscamente. Aguardé. 1, 2. El mismo ritmo. Pero no eran mis pasos. No podían serlo. Tomé la cámara y comencé a fotografiar las habitaciones. Había un comedor a medio hundir, con el techo desmoronado y ramas colgando por una grieta. Una sala de estar sin muebles, solo manchas oscuras sobre el papel pintado. En el suelo, hojas secas dispersas como si alguien las hubiera arrastrado hasta formar un patrón. El eco persistía. En el pasillo central, el fenómeno se hizo más evidente. Cada paso mío venía acompañado de un gemido de la madera, seguido, unos segundos después, por otro, más bajo, más lento. Me giré varias veces. Nunca vi nada. Pero empecé a notar algo en el aire. Como si una presencia invisible caminara justo detrás de mí, imitando mal mis movimientos, sin saber exactamente cómo eran. Tomé una foto al azar, apuntando hacia el fondo del pasillo. El flash rebotó en la oscuridad. Cuando miré la pantalla de la cámara, no vi nada extraño. Pero al ajustar el contraste, había una figura. Borrosa. Fuera de foco. Justo donde debería haber estado mi sombra. No pude evitar mirar la imagen varias veces. La figura estaba allí. Borrosa, sí, pero con contornos definidos, una forma humana. Alta. Estática. Sin rostro visible. No podía asegurar que estuviera mirándome, pero sentía que sí. Guardé la cámara, tratando de convencerme de que era un reflejo mal captado, una sombra deformada. Pero la sensación no se disipó. Al contrario, se hizo más persistente. Subí las escaleras. No tanto por curiosidad, sino por la necesidad de alejarme del pasillo. La barandilla estaba cubierta de polvo, pero las huellas de mis dedos al agarrarla no eran las únicas. Había otras más antiguas, desdibujadas, como si alguien hubiera pasado antes. O muchos. El segundo piso era más estrecho, más comprimido. Los techos parecían más bajos, aunque arquitectónicamente no era posible. Las puertas estaban abiertas, salvo una al final del corredor. Cerrada. Perfecta. Cada paso que daba resonaba aún más. Pero el eco se adelantaba. Ya no respondía a mis movimientos, los anticipaba. Un segundo antes de mover el pie, escuchaba el crujido. Un segundo antes de girar, sentía que el sonido ya lo había hecho. Como si ya hubiera estado allí. Como si alguien caminara justo detrás de mis pensamientos. Entré en una de las habitaciones. Era un dormitorio pequeño. Cama de hierro, sin colchón. Un armario abierto, vacío. Un espejo ovalado colgado de la pared. Me acerqué. Estaba cubierto de una capa densa de polvo, pero no completamente. Alguien, yo no, había pasado la palma de la mano por el centro, dejando un rastro limpio. Miré mi reflejo. Había algo raro en los ojos. No parecían míos. Me incliné un poco más. El espejo vibró. No con fuerza.
Apenas un temblor. Pero suficiente para que mi reflejo llegara un segundo tarde. Me retiré de inmediato. Al darme la vuelta, escuché una respiración. No era la mía. Era más baja, más pausada. Como si viniera del armario. No quise abrirlo. Pero sí miré dentro. Vacío. Totalmente. Sin embargo, el aire allí estaba más frío. Más quieto. Como si no perteneciera a la casa. Me dirigí hacia la puerta cerrada al final del pasillo. El pomo estaba intacto. Lo intenté girar. No se movía. Pegué la oreja a la madera. Nada. Di media vuelta. Y en ese instante, todos los pasos que había oído a lo largo de la tarde se escucharon juntos. Como si alguien, o algo, reprodujera todos mis movimientos acumulados. El mismo caminar. El mismo subir de escalones. El mismo andar por el pasillo. Pero esta vez, no eran ecos. Eran pisadas reales. Y venían desde abajo. Los pasos subiendo la escalera no eran apresurados ni torpes. Eran decididos. Medidos. Como si quien los diera conociera cada tabla floja, cada peldaño que chirriaba, cada parte de la casa que debía evitarse para no ser escuchado. Pero yo los oía. Me paralicé. Sentía el peso de la madera cediendo bajo un cuerpo invisible. Cada crujido parecía venir de más cerca. No podía esconderme. No había dónde. El pasillo era estrecho y la puerta que había intentado abrir seguía sellada. Solo quedaban los cuartos y el armario. Entré en la habitación del espejo y me metí en el armario. Lo cerré lentamente, dejando una rendija por la que apenas podía ver. El interior olía a polvo húmedo y madera vieja. El aire era denso, difícil de respirar. Poco después, lo escuché. Alguien, o algo, caminaba por el pasillo. Sus pasos no eran exactamente como los míos, pero tenían mi ritmo. Como si me imitara, sin comprender del todo cómo hacerlo. Vi una sombra pasar por la rendija. Se detuvo frente al espejo. Por un instante, pensé que era mi propio reflejo, pero no. No tenía la misma forma. La silueta era más alta. Más rígida. Como un cuerpo sin costumbre de moverse. No pude ver su rostro. Solo su espalda, quieta frente al espejo. Se inclinó lentamente. Y entonces sucedió algo que aún hoy no puedo explicar. El espejo no devolvió su reflejo. Reflejó el interior del armario. Me vi a mí mismo, encogido entre las tablas, respirando con dificultad. La figura al otro lado del vidrio me estaba mirando, no con los ojos, sino con el cristal mismo. Como si el espejo fuera su manera de verme, de encontrarme. La figura giró la cabeza muy despacio. No hacia la habitación, sino directamente hacia la rendija del armario. Me alejé del hueco, cerrando los ojos. No abrí la puerta. No salí corriendo. Solo esperé. Durante minutos o tal vez horas. El silencio volvió, pero ya no era reconfortante. Era expectante. Cuando reuní el valor para salir, la casa parecía vacía. Todo seguía en su sitio. El espejo, el pasillo, el armario. Menos una cosa. Al volver a la planta baja, vi una fila de huellas en el polvo. No eran mías. Eran más grandes. Más marcadas. Comenzaban frente a la puerta de entrada y recorrían cada sala que había visitado, siguiendo exactamente mi recorrido. Cada curva. Cada habitación. Cada sitio donde me detuve. Hasta llegar al pasillo del fondo, donde se desvanecían justo frente a una pared sin aberturas. Tomé la cámara y, sin pensar, disparé una foto. La imagen mostraba lo que mis ojos no veían. Una puerta. Fina. Alargada. Incrustada en la pared. ¿Y el eco? Volvía a sonar. No con mis pasos, sino con los suyos. Volví a mirar la fotografía. La puerta estaba allí, perfectamente delineada en la imagen. Pero al alzar la vista, ante mí solo había pared. Sin juntas. Sin marcas. Sin rendijas. Sabía que debía tocarla. Extendí la mano hacia el punto exacto que indicaba la foto. La superficie estaba ligeramente más fría. Pasé los dedos varias veces por encima hasta sentir un hundimiento, un contorno apenas perceptible, como si la madera respondiera al contacto. Y entonces, sin aviso, la pared cedió. Una grieta fina recorrió el marco invisible y la puerta se abrió hacia adentro, revelando un pasillo oscuro que no formaba parte de la estructura original de la casa. Era más estrecho. Más profundo. El aire que salió de su interior era seco, sin olor,
como si no perteneciera a este mundo. Caminé. A cada paso, la casa devolvía el eco. Pero ya no me imitaba. Ahora iba por delante. El eco marcaba el ritmo. Decidía los pasos. Yo simplemente los seguía. Avancé hasta que las paredes empezaron a cerrarse. El techo bajó. El suelo crujía bajo mis pies, pero también sobre mi cabeza. Como si alguien caminara por el techo. O como si yo caminara dentro de algo que tenía su propio cuerpo. La luz desapareció poco a poco. Mi linterna no servía. Las baterías se apagaron con un chasquido, como si hubieran sido drenadas al cruzar el umbral. Entonces sentí una vibración. Leve. Constante. Como una respiración que no era mía. Seguí caminando. Hasta llegar al final del pasillo. Allí me esperaba una sala cuadrada. Vacía. No había muebles. Ni puertas. Ni ventanas. Solo una alfombra delgada de polvo, donde mis pasos habían dejado una única línea de huellas. Me giré. Había otra fila. Entrando desde la pared opuesta. Se dirigían hacia mí. Pero nadie estaba allí. Solo los pasos. Las marcas. El eco materializado. En ese momento comprendí que no era un fenómeno auditivo. No un juego acústico. Era una presencia. Una copia incompleta. Algo que me había estado siguiendo, ensayando mis gestos, calcando mis movimientos para entenderlos. Para repetirlos. Para reemplazarlos. Me senté en el suelo. No por cansancio, sino porque ya no tenía otra cosa que hacer. La habitación se fue oscureciendo. El silencio volvió. Y en esa oscuridad, oí lo último que escuché antes de que todo desapareciera. Mis propios pasos, alejándose. Pero no los di yo. Eran perfectos. Calculados. Y seguían avanzando, mientras yo ya no podía moverme. Ya no había eco. Solo una voz invisible que caminaba con mis pies, respiraba con mis pulmones, y que ahora, al fin, había aprendido a ser yo. Descubrí la casa por accidente, al final de una carretera secundaria que bordeaba un pequeño valle. Me había detenido a tomar unas fotos del bosque cuando la vi, asomando entre la vegetación como una cicatriz olvidada. No estaba en los mapas, ni en las bases de datos de propiedades abandonadas que solía consultar. No tenía nombre ni historia conocida. Solo estaba allí. La estructura era antigua, victoriana, con fachada de ladrillo ennegrecido por la humedad y un tejado que amenazaba con ceder. Todas las ventanas estaban rotas o tapiadas. Menos una. En el segundo piso, justo en el centro, había una ventana de marco blanco perfectamente conservado. Los cristales intactos. Y detrás de ellos, una luz tenue, amarillenta. No era una lámpara moderna. Era una iluminación cálida, como la que dan las bombillas antiguas, las de filamento. No debería haber luz. No había tendido eléctrico. Ni postes. Ni rastro de cables. Pero ahí estaba. Constante. Débil. Durante un instante creí ver una silueta, quieta detrás del cristal. Me froté los ojos. La figura no se movió. Era solo una sombra vertical, humana, como la de alguien que estuviera de pie, observando. Le hice una foto. O al menos lo intenté. La cámara parpadeó. El visor mostró una imagen sobreexpuesta. La luz de la ventana aparecía como un fogonazo blanco. Me acerqué. No por valentía. Por una curiosidad irracional. A cada paso, la casa parecía volverse más alta, más imponente. Sentía que me miraba desde arriba, no como una construcción, sino como una presencia. La puerta principal estaba cerrada, pero no asegurada. Cedió con un leve crujido. Dentro, la oscuridad era densa, casi sólida. El aire estaba cargado con ese olor imposible de describir. Polvo antiguo, madera húmeda, y algo más, como aceite quemado. Saqué una linterna y avancé con cuidado. El interior estaba devastado. Paredes con moho, muebles rotos, escaleras con los peldaños partidos. Excepto por algo. El pasillo que conducía a la escalera central estaba completamente despejado. Sin escombros. Sin polvo. Como si alguien lo hubiera limpiado. Y al mirar hacia arriba, vi la luz. La misma luz amarilla, escapando por una rendija del piso superior. La silueta ya no estaba. Pero yo seguía sintiéndome observado. Como si se hubiera retirado, solo para dejarme pasar.
Subí las escaleras con la linterna en mano, iluminando peldaño por peldaño. La madera crujía, pero de forma contenida, como si la casa no quisiera alertar de mi presencia, o como si ya supiera que estaba allí. Al llegar al segundo piso, todo cambió. El ambiente era distinto. No había tanto polvo. Las puertas estaban cerradas, como si aún se respetara la intimidad de las habitaciones. El suelo tenía marcas recientes, como de algo o alguien que se había movido por el pasillo. La luz seguía allí, saliendo por debajo de una puerta al fondo del corredor. Su tono no había variado, pero parecía pulsar levemente, como si respirara. Me acerqué con lentitud, sin hacer ruido, deteniéndome a cada pocos pasos. El pasillo no era largo, pero sentí que me tomaba una eternidad llegar. Cuando estuve frente a la puerta, noté que estaba entreabierta. Solo unos centímetros. Lo suficiente para que la luz se filtrara y para que pudiera ver parte del interior. Una habitación perfectamente conservada. Alfombra limpia. Cortinas cerradas. Una lámpara antigua sobre una mesita, de donde provenía la luz amarilla. Y una silla de espaldas, colocada frente a la ventana iluminada. La silueta. Volví a verla. Esta vez más clara. Sentada. Inmóvil. Como si llevara horas, días, tal vez años mirando a través del cristal. No se giró. No se movió. Quise fotografiarla, pero al apuntar la cámara, esta no respondió. Ni el visor ni el obturador. Solo un pitido bajo, como si se negara. Me limité a observar. Algo me decía que debía entrar. Que tenía permiso. Abrí la puerta muy despacio. Ni un solo chirrido. Crucé el umbral, y de pronto, la lámpara titiló. No se apagó, pero la intensidad disminuyó. Di un paso más. La figura seguía inmóvil. Ahora podía ver parte de su cabeza. Pelo largo. Oscuro. El cuello rígido. Los brazos colgaban rectos a los lados. No se respiraba miedo en la habitación. Se respiraba espera. Como si mi llegada formara parte de algo ya previsto. Me quedé de pie a pocos metros. Entonces, la lámpara volvió a parpadear. La sombra proyectada por la figura se estiró por el suelo, hasta tocar mis pies. Y en ese momento, sin girarse, su mano izquierda comenzó a levantarse lentamente. No en dirección a mí, sino hacia el cristal. Y con un dedo tembloroso, señaló hacia afuera. Hacia el bosque. Hacia donde yo había estado antes. Como si algo más, también nos estuviera mirando. Me quedé congelado. La figura seguía apuntando hacia el bosque, más allá de la ventana. El dedo apenas temblaba, como si señalara algo que acababa de aparecer, o que siempre había estado allí, esperando ser notado. Miré por el cristal. Nada se movía entre los árboles. Pero la luz exterior, aunque no debía haber ninguna fuente de iluminación, era distinta. No era luna. No era reflejo. Era una claridad artificial, pálida, como la que emite una lámpara encendida en medio de una sala vacía. No pude ver la fuente. Solo el resultado. Un área iluminada entre los árboles, justo donde yo había estado antes. Retrocedí un paso. La figura, aún sin moverse del todo, bajó lentamente el brazo. Era como si se hubiera cumplido su función. Como si me hubiera mostrado lo que necesitaba que viera. Quise hablar, decir algo, pero no salió ningún sonido. La garganta se me cerró. Intenté respirar hondo, pero el aire dentro de la habitación ya no era el mismo. Era más pesado. Como si hubiera dejado de circular. La lámpara titiló de nuevo. La silueta se incorporó, muy despacio. Sin esfuerzo. Cada movimiento parecía ensayado. Preciso. Casi coreografiado. Y entonces, se giró. No completamente. Apenas lo suficiente para que pudiera ver el perfil. Y no tenía rostro. No porque estuviera cubierto o deformado, sino porque era liso. Piel extendida, sin ojos, sin boca, sin nariz. Como si la idea de un rostro nunca hubiera terminado de formarse. No retrocedí. Algo me mantenía en el sitio. La figura empezó a caminar hacia mí. Un paso. Luego otro. No levantaba los pies. Se deslizaba. Quise correr, pero el cuerpo no me respondió. A medio metro de distancia, se detuvo. Me miraba sin ojos. O quizá, con algo que cumplía esa función. Sentí la presión de una mirada sobre mí. No en la cara. En el pecho. Como un peso. Y entonces levantó la mano de nuevo. Esta vez, hacia mí.
La acercó al rostro, como si quisiera tocarlo. Pero antes de que lo hiciera, la lámpara se apagó. Oscuridad total. No pude ver, pero lo sentí. Sentí el roce de la piel sin forma. Sentí que algo estaba intentando memorizar mis rasgos. Y al segundo siguiente, la luz volvió. Estaba solo. La figura ya no estaba. Solo la silla, vacía, frente a la ventana. Y sobre la mesa, junto a la lámpara, una pequeña fotografía en blanco y negro. Me acerqué. Era yo. De pie, en el bosque. Pero no tomada desde la casa, sino desde el lugar exacto donde la figura había estado señalando. Sostuve la fotografía con manos temblorosas. Era yo. No cabía duda. Mis ropas. Mi postura. Mi mochila. Capturado desde una perspectiva alta, como si alguien hubiera estado escondido entre las ramas, observándome. La sensación de haber sido vigilado no era nueva. Pero ahora tenía prueba. O lo que mi mente desesperada aceptaba como tal. Quise marcharme. Salir de esa habitación. De esa casa. De ese bosque. Pero al intentar salir al pasillo, algo había cambiado. La luz de la lámpara parpadeó violentamente y se apagó de nuevo. Todo quedó en tinieblas. Di un paso hacia atrás, tanteando la puerta. Pero no encontré el marco. Ni el picaporte. Ni el pasillo. Solo pared lisa. Me giré hacia la ventana. Aún seguía allí, intacta. Pero lo que mostraba no era el exterior. Era mi rostro. Reflejado desde fuera. Como si alguien estuviera ahora en la habitación, mirando desde el otro lado del cristal. Me acerqué. El reflejo me imitaba. Pero con un leve retardo. Una fracción de segundo. Como si aún no supiera del todo cómo moverse. Y entonces lo noté. No era un reflejo. Era alguien más. Alguien, con mi cara. Pero los ojos, eran los de la figura sin rostro. Negros. Profundos. Vacíos. Toqué el cristal. La figura también. Pero su mano no coincidió con la mía. La colocó 1 centímetro más abajo, como si aún estuviera aprendiendo a ser yo. Y entonces, lentamente, comenzó a sonreír. Una mueca exacta. Calculada. La misma sonrisa que practiqué de niño frente al espejo. El gesto que solo yo conocía. El que nunca mostré en ninguna foto. Retrocedí hasta la silla. Me senté. Miré la ventana. El reflejo, la figura, seguía allí. Esperando. No hizo nada más. No desapareció. No avanzó. Solo me observó. Como si estuviera esperando a que yo lo entendiera. Y lo entendí. No era la primera vez que venía a esa casa. No era la primera vez que alguien se sentaba frente a esa ventana. La figura había estado mirando, porque yo alguna vez también miré. Y ahora le tocaba a otro. Alguien más vendrá. A fotografiar el bosque. A ver la luz amarilla en una ventana solitaria. Y cuando lo haga, yo estaré allí. Sentado. Mirando desde el cristal. Desde fuera, la casa no parecía distinta a las demás que había explorado. 2 plantas, tejado inclinado, ventanas sucias, y una puerta colgando de una bisagra oxidada. Lo que me atrajo no fue su aspecto, fue su ubicación. Estaba sola, en mitad de un terreno plano, sin caminos, sin jardín, sin cercas. Como si hubiera sido colocada allí por accidente. O peor, como si todo lo que la rodeaba hubiera desaparecido hace tiempo. Entré por la parte trasera, atravesando una puerta medio abierta. Dentro, el polvo estaba en reposo. Nadie había estado allí en años. Lo supe al instante. La estructura era simple. Salón, cocina, una habitación vacía con las paredes descascaradas y una escalera estrecha que subía al segundo piso. Todo parecía normal. Subí los peldaños con precaución. La madera crujía, pero sin ceder. Al llegar arriba, encontré un pasillo breve con 2 puertas. Una daba a un dormitorio cubierto de escombros. La otra a una sala sin ventanas, apenas iluminada por un tragaluz. Pasé allí más tiempo del que pensaba. Fotografié las grietas, los colores difusos del yeso, la forma en que la luz descendía desde el techo como una línea muerta. Luego bajé. O eso intenté. La escalera no desembocaba en la entrada por la que había subido. El rellano era otro. La barandilla era distinta. Las paredes también. Más oscuras. Cubiertas de un papel que no había visto antes,
con un patrón repetido de líneas cruzadas y figuras geométricas. Miré atrás. La escalera era la misma. Pero el lugar al que me había llevado no era el mismo piso inferior. Intenté regresar. Subí de nuevo los peldaños. Pero al llegar arriba, ya no había pasillo. Solo un muro ciego. Bajé. De nuevo. Me encontré en una habitación cerrada. Una única puerta frente a mí. Ya no sabía dónde estaba. Y lo peor, no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entré. El reloj de mi muñeca se había detenido a las 11:06. La hora exacta en que subí por primera vez. Abrí la puerta frente a mí con una lentitud que no fue intencionada. Era como si el aire detrás de ella se resistiera. Al otro lado, una habitación estrecha, con paredes desnudas y un suelo cubierto por una alfombra gris. No había ventanas, ni muebles, ni puertas adicionales. Solo una bombilla solitaria colgando del techo, que parpadeaba con un ritmo irregular, casi respiratorio. Crucé el umbral. Apenas lo hice, la puerta detrás de mí se cerró con un sonido seco. No fue un portazo. Fue una decisión. Corrí hacia ella. La manilla no giraba. No había cerrojo, ni llave, ni nada visible. Solo un picaporte inútil. Golpeé la madera. El eco que devolvió no fue el que esperaba. Era más profundo. Como si del otro lado no hubiera más casa, sino un hueco inmenso. Como si la puerta ya no condujera a ninguna parte. La bombilla siguió parpadeando. Una vibración sutil empezó a recorrer el suelo, casi imperceptible al principio. Me apoyé contra la pared, tratando de pensar. Y entonces, sin aviso, el suelo comenzó a inclinarse. No bruscamente. Como una rampa que se forma bajo los pies. La alfombra se deslizó y sentí que la habitación entera se reacomodaba. Corrí hacia la esquina opuesta. En ese momento, una nueva puerta apareció en la pared derecha. No la había visto antes. No estaba allí. Pero ahora sí. Abrí. Era un pasillo. Iluminado por una luz blanca y plana, sin origen definido. Las paredes eran lisas, sin adornos, sin interrupciones. Empecé a caminar. Cada vez que giraba la cabeza, el pasillo parecía alargarse un poco más. No escuchaba mis propios pasos. Pero sí escuchaba otros, sutiles, siguiéndome a pocos metros. Me detuve. Los pasos continuaron. 3 más. Y luego silencio. Corrí. Al fondo, otra puerta. La abrí. Y estaba de nuevo frente a la escalera. Pero no era la misma. La barandilla era más baja. Los peldaños más cortos. La inclinación más empinada. Bajé sin pensarlo. La casa me había devuelto la salida. O eso quise creer. Porque al llegar al pie de la escalera, encontré una habitación, exactamente igual a la primera en la que estuve. Pero con una diferencia. Sobre la pared, escritas con carbón, había 4 palabras. No bajes otra vez. Me quedé frente a la pared. Las palabras escritas con carbón no se habían desdibujado. Eran firmes, recientes. Como si hubieran sido trazadas minutos antes de que llegara. No bajes otra vez. Retrocedí un paso. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la primera. Pero todo tenía un ligero desfase, como si alguien hubiera intentado replicarla de memoria y hubiera olvidado los detalles. El suelo estaba demasiado limpio. La lámpara colgaba unos centímetros más baja. El aire no olía igual. La sensación de estar dentro de una copia mal hecha creció con fuerza. Volví a girarme hacia la escalera. Seguía allí. Siempre allí. Inmutable. Y a pesar de la advertencia, algo me empujaba a subir. El ascenso fue silencioso. Esta vez, los escalones no crujieron. El aire era denso, sin temperatura. Cada peldaño parecía multiplicar el peso de mi cuerpo. Al llegar arriba, encontré una puerta abierta. Detrás, otra habitación. Distinta. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles hechos con carboncillo. Figuras humanas de rostros borrosos, siempre de pie, siempre frente a una escalera. Algunas eran retratos. Otras, multitudes. En el centro de la habitación, una silla orientada hacia un muro. Sobre ella, una linterna encendida que apuntaba directamente a una inscripción. Otra frase. Esa no era tu primera vez aquí. Sentí un vacío en el estómago. Algo familiar en aquellas palabras. Me senté en la silla. La linterna temblaba levemente. Cerré los ojos. Y vi. Escaleras. Infinitas.
Todas parecidas. Ninguna igual. Subidas. Bajadas. Desvíos. Habitaciones con muebles que se descomponían. Ventanas que daban a muros. Puertas que solo conducían a otras puertas. Una imagen se repitió. Yo. Bajando. Una y otra vez. Siguiendo una figura sin rostro. A veces cerca. A veces lejos. Siempre delante. Abrí los ojos. Estaba solo. La linterna había dejado de brillar. La habitación ya no tenía puerta. Solo la escalera. Y esta vez, descendía mucho más profundo. Más de lo que la casa debería permitir. Y justo al borde, en el primer peldaño, había un objeto. Un reloj de muñeca. El mío. Detenido en 11:06. Recogí el reloj. Sentí su peso en la mano, el frío del metal. Lo miré de nuevo. 11:06. La hora en que subí por primera vez. Me lo puse. Encajó perfectamente. Como si nunca me lo hubiera quitado. Como si siempre hubiera estado allí. Y entonces bajé. Cada peldaño era más estrecho que el anterior. La luz desaparecía, pero mis ojos ya no la necesitaban. Podía ver, de algún modo, como si la oscuridad fuera parte de mí. La escalera no terminaba. Pero el espacio cambiaba. Las paredes se estrechaban, luego se abrían. Las superficies ya no eran madera, sino algo más áspero. Más poroso. Como si caminara por dentro de una garganta inmensa. A lo lejos, escuché un sonido. Pasos. Pero esta vez no eran detrás de mí. Eran delante. Alguien bajaba también. Un ritmo familiar. El mismo número de segundos entre un pie y otro. El mismo patrón. El mismo eco. Giré una curva. Allí estaba. Una figura de espaldas, bajando con calma, exactamente como yo lo hacía. Mis mismos movimientos. Mi forma de inclinar la cabeza. Incluso el leve temblor en la mano izquierda. Me detuve. La figura también. Elevé la mano. Lo hizo. Al mismo tiempo. No como un reflejo. No como un eco. Sino como si supiera exactamente lo que iba a hacer, antes de que lo hiciera. Y entonces se giró. Vi mi rostro. No envejecido. No distorsionado. Exacto. Preciso. Mis ojos. Mis gestos. Pero con una diferencia. No tenía sombra. Yo sí. El otro, era ya parte de la casa. Parte de sus escaleras. Parte de su circuito cerrado. Me habló sin voz. Sin palabras. Solo con la mirada. Y entendí. Yo ya había bajado antes. Muchas veces. Siempre terminaba aquí. Siempre me encontraba a mí mismo. Y siempre olvidaba. Por eso la casa seguía esperando. Por eso las escaleras no llevaban a ningún lugar. Porque no eran un camino. Eran una trampa. Un ciclo. Un eco. Me senté en el último peldaño. El otro yo también. Frente a frente. Y poco a poco, la oscuridad se cerró sobre nosotros. Como una puerta que nunca fue visible. Como una casa que nunca tuvo salida. Llevaba tiempo sin explorar. La última vez que lo hice, algo me siguió hasta casa. No literalmente, claro. O eso me gusta pensar. Pero desde entonces, cada grieta en el suelo, cada crujido nocturno, me parecía una repetición de algo que ya había oído antes, en otro lugar. Pero aquel día, la casa me encontró a mí. Estaba al borde de una carretera secundaria, medio oculta por árboles jóvenes y maleza. No figuraba en mapas. No parecía tener historia. Era una estructura simple, de 2 plantas, sin adornos. Una de esas construcciones prácticas, de madera ennegrecida por la intemperie. Entré sin forzar nada. La puerta estaba apenas cerrada, como si la hubieran dejado así para que alguien, yo, se atreviera a cruzarla. El interior era silencioso. Pero no muerto. Había polvo, sí. Telarañas, por supuesto. Muebles tapados, ventanas rotas, revistas amarillentas en el suelo. Todo lo que uno espera de un lugar olvidado. Pero había detalles que no encajaban. Un jarrón sin polvo. Una silla colocada de forma perfectamente alineada con la mesa. Un cenicero limpio, con una colilla entera, como si alguien la hubiera dejado allí segundos antes de mi llegada. Y luego, la cocina. Desde el umbral, noté la diferencia en el aire. No olía como el resto de la casa. No a moho,
ni a madera húmeda, ni a descomposición lenta. Olía a jabón. No el de manos. El de fregar platos. Sobre la mesa había 4 platos. 2 tazas. Cubiertos. Todo perfectamente ordenado, como si alguien los hubiera dispuesto para secar después de lavarlos. El agua todavía no se había evaporado del todo. Miré a mi alrededor. No había cubo de basura. Ni jabón visible. Ni trapo. Nada. Solo los platos. Limpios. Recién lavados. Y entonces los escuché. Cuchicheos. Al principio, pensé que venían de la calle. Pero el tono era demasiado bajo, como un murmullo directo al oído. Me giré. Venían de la estancia contigua. Caminé hasta el marco de la puerta. Miré con cuidado. Vacío. Una habitación oscura, sin ventanas, sin muebles. Solo el eco apagado de mi propia respiración. Pero los cuchicheos continuaban. Como si estuvieran escondidos en las paredes. O como si nunca hubieran venido de una boca humana. Regresé a la cocina, pero los platos ya no estaban. La mesa seguía ahí, el mantel deshilachado igual, la luz filtrándose desde la ventana sucia con la misma inclinación, pero los platos habían desaparecido. Ni un rastro. Ni marcas de agua. Ni humedad. La superficie estaba seca. Como si nunca hubieran estado allí. No me moví. No quería moverme. Tenía la absurda sensación de que cualquier gesto mío provocaría una nueva alteración en el espacio. Como si la casa respondiera a mis movimientos, como un espejo de tiempo torcido. Escuché pasos. No desde arriba. No desde el pasillo. Desde la cocina misma. Y no eran pasos sobre madera, sino sobre baldosa húmeda. Lentos, precisos. Como de alguien descalzo. Me giré instintivamente. Nada. El sonido cesó apenas lo hice. Avancé hacia el fregadero. El grifo estaba seco. No había rastro de uso reciente. Ni gotas. Ni jabón. Ni esponja. Solo el hueco de los platos que ya no estaban. Empecé a retroceder. No quería dar la espalda a nada. Pero cada paso hacia atrás era como entrar un poco más en una rutina no escrita. Como si la casa supiera cuál sería mi siguiente movimiento y lo estuviera esperando. Al girar hacia el pasillo, volví a escuchar los cuchicheos. Esta vez más bajos. Más urgentes. Como si se discutieran algo, sobre mí. De nuevo provenían de la estancia contigua. Pero ahora no estaba vacía. Al asomarme, encontré una silla. Una sola. Colocada justo en el centro de la habitación. Perfectamente centrada, sobre una alfombra que no había visto antes. Encima de la silla, un objeto pequeño. Una servilleta. Doblada. Limpia. Y escrita a mano. La tomé con cuidado. Era papel normal, sin textura. Y en el centro, escrito con una caligrafía cuidadosa, una frase. Ya casi está todo listo. No había firma. Ni mancha. Sentí un escalofrío subir por la espalda. No era una advertencia. Era una confirmación. La casa me estaba preparando algo. Algo que aún no quería mostrar. Guardé la servilleta en el bolsillo. No como prueba. No por lógica. Sino porque la idea de dejarla allí, sola, en esa habitación muda, me parecía peor. Volví al pasillo. La casa estaba en silencio. Ni pasos. Ni crujidos. Ni susurros. Pero el aire había cambiado. Ya no era aire estancado. Ni húmedo. Ni frío. Era denso. Como el que se respira antes de una tormenta eléctrica. Al pasar por la cocina, algo llamó mi atención. Los platos. Habían vuelto. Estaban sobre la mesa. Limpios. Ordenados. Pero esta vez, no eran 4. Eran 5. Y uno de ellos tenía cubiertos colocados a la derecha, la servilleta doblada a la izquierda, y frente a él, una silla distinta. Era más nueva. De respaldo alto. De las que uno no encuentra en casas abandonadas. Me acerqué. La silla estaba colocada con precisión quirúrgica. Como si cada centímetro importara. Sentí una presión en la nuca. No era una mano. Ni una presencia definida. Era esa incomodidad exacta que se siente cuando alguien te observa desde un punto ciego. El reflejo de la ventana mostraba la habitación con fidelidad, menos una cosa. En el reflejo, la silla nueva estaba ocupada. La figura no se movía. No tenía rostro definido. Pero estaba allí. Sentada. Como si llevara horas esperándome. Me giré.
Nada. La silla estaba vacía. Pero el cubierto había cambiado de lugar. El tenedor ahora estaba ligeramente más cerca del borde de la mesa. Una señal. Como si alguien lo hubiera empujado con los dedos. Y entonces, desde el interior de la casa, volvieron los susurros. Pero ya no eran cuchicheos. Eran voces que intentaban coordinarse. Voces que discutían en un idioma que no era humano. Como si el lugar entero hablara consigo mismo. Como si se preparara para recibirme. El aire comenzó a oler a comida caliente. Carne. Caldo. Algo cocinado con tiempo. Con paciencia. Pero los fogones estaban fríos. Los armarios vacíos. Y en ese momento, lo supe. La casa no estaba esperando que yo me sentara. La casa estaba esperando servirme. No salí corriendo. No grité. No rompí nada. Simplemente me quedé de pie, mirando esa mesa dispuesta, con el plato vacío delante de la silla que ahora parecía esperarme a mí. El olor seguía allí. Alimentos calientes. Especias suaves. Nada desagradable. Al contrario, reconfortante. Familiar. Pero no venía de ningún sitio visible. No había comida. No había cocina encendida. Solo ese aroma flotando, suspendido en el aire. Los susurros se habían detenido. Pero el silencio no era alivio. Era concentración. Como si todo el lugar aguantara la respiración. Esperando mi siguiente movimiento. Miré alrededor. Todo estaba limpio. Más limpio que al llegar. Las telarañas habían desaparecido. Las manchas en el suelo, también. La luz entraba de forma más clara por la ventana, como si el sol se hubiera acercado a ver. El lugar ya no era una ruina. Era un comedor. Un salón dispuesto. Un ritual. Y yo, en medio. Me acerqué a la silla. No porque quisiera sentarme, sino porque no quedaba otra cosa que hacer. Era como estar en el último paso de una función ya ensayada. La madera crujió bajo mi peso. No se rompió. No cedió. La mesa estaba perfectamente nivelada. Los cubiertos esperaban. Y entonces, sin sonido alguno, una nueva servilleta apareció frente a mí. Doblada con exactitud. La tomé. Estaba escrita. Otra vez. Misma caligrafía. Mismo papel. Solo 3 palabras. Buen provecho, huésped. No pregunté qué había en el plato. No lo levanté. No intenté comprobar si había algo servido. Porque no importaba. Ya me lo habían ofrecido. Ya estaba en la mesa. Ya era parte del menú. O del ritual. O de la casa. El resto vendría después. La casa no era especialmente imponente. Ni particularmente antigua. No tenía leyendas, ni historias de crímenes, ni figuras ocultas entre las sombras de su fachada. Era una casa olvidada, simple, silenciosa. Pero me ofrecieron quedarme allí mientras trabajaba en un proyecto de archivo, y acepté. Era gratis. Alejada del ruido. Aislada. El primer día, lo único que me pareció fuera de lugar fue el reloj. Un reloj de péndulo alto, de esos que suelen estar en la entrada de casas antiguas. El tipo de mueble que parece más un adorno que un mecanismo. Estaba completamente inmóvil. Sin cuerda. Sin sonido. Sin tic-tac. Y, sin embargo, marcaba la hora. Eran exactamente las 3 de la tarde cuando entré. El reloj lo indicaba con firmeza. Pero al mirar más de cerca, su péndulo no se movía. Las manecillas tampoco. Era como si el reloj estuviera congelado. Pensé que alguien lo habría dejado así para mantener un cierto estilo. Algo decorativo. Nada más. La primera noche dormí sin problema. El silencio del campo era envolvente. Casi irreal. Pero al despertar, por costumbre, volví a mirar el reloj. Eran las 4. 1 hora más. Me acerqué. El péndulo seguía inmóvil. El mecanismo estaba muerto. Y, sin embargo, el tiempo había avanzado. Volví a comprobarlo con mi móvil. También marcaba las 4. Pensé que tal vez lo había ajustado alguien más. Un trabajador. Un visitante. Algo rutinario. La segunda noche, dejé una nota junto al reloj. Solo por curiosidad. Una hoja con la hora escrita a mano. Al día siguiente, la nota seguía allí. Intacta. Pero el reloj marcaba las 5. 1 hora más. El patrón se repitió.
Cada día, 1 hora más. Sin cuerda. Sin mecanismo. Solo el tiempo, avanzando. Y el reloj, siguiéndolo. Hasta que llegué a la última noche. Y por primera vez, el reloj no solo había adelantado 1 hora, sino que ahora marcaba algo distinto. Medianoche. Sin haber pasado el día. Sin transición. Sin lógica. Y lo peor, el péndulo se movía. Aunque nadie lo había tocado. Me quedé de pie frente al reloj durante varios minutos. El péndulo oscilaba de lado a lado con una regularidad perfecta. Ni rápida ni lenta. Precisa. Pero eso no era posible. El reloj no tenía cuerda. No había ningún sonido mecánico. No se oía el habitual tic-tac. Solo ese movimiento pendular que parecía burlarse del silencio de la casa. Y la hora seguía marcando medianoche. Miré mi móvil. Las 6:12. Aún quedaban horas para que cayera la noche. Pero el reloj ya había decidido otra cosa. Intenté ignorarlo. Me fui a la cocina, encendí una pequeña radio y me serví una taza de café frío. Pero la sensación no desapareció. Era como si todo lo que ocurría en la casa ya estuviera desplazado, hacia una noche que aún no había llegado. Poco después, el sol comenzó a apagarse, como si fuera consciente de su retraso. La oscuridad entró con demasiada rapidez. Y el reloj seguía marcando las 12. No 1, no 2, no 3. Solo las 12. Siempre las 12. El péndulo no se detenía. Me acerqué otra vez. Quise tocarlo. Sentir si era real. Si el metal estaba frío. Si podía frenarlo. Pero al rozar la carcasa de madera, algo dentro del reloj vibró. No fue un sonido, fue un estremecimiento leve, como si hubiera vida contenida en su interior. Retiré la mano. Y fue entonces cuando lo oí. Una campanada. Fuerte. Profunda. Pero no del reloj. De algún lugar más allá de la casa. Como si otro reloj, idéntico, estuviera marcando algo desde la distancia. Miré por la ventana. El campo estaba en sombras. La luna aún no había salido. Pero algo se movía allí fuera. Una figura, muy quieta. De pie. Lejana, pero visible por contraste. La reconocí. Era yo. O alguien con mi forma. Parado, observando la casa. Como si esperara a que el reloj diera la siguiente campanada. No salí. Me quedé dentro, pegado al cristal de la ventana, observando cómo esa figura, idéntica a mí, permanecía inmóvil, como una estatua en medio del campo. No se acercaba. No se alejaba. Solo estaba allí. Y el reloj seguía marcando medianoche. Las agujas no se movían, pero el péndulo no se detenía. Comencé a notar cosas. Detalles. El aire en la casa tenía una textura distinta, como si estuviera más denso en ciertas habitaciones. Algunas esquinas parecían más oscuras que otras, aunque no hubiera diferencia de luz. Y lo más inquietante, ciertos objetos parecían retroceder. La taza que dejé sobre la mesa por la mañana ahora estaba de nuevo en el fregadero. Mi chaqueta, que había dejado en el respaldo de la silla, colgaba del perchero. Mi cuaderno tenía menos páginas escritas que la noche anterior. Todo parecía reorganizarse en torno al reloj. O al tiempo que el reloj decidía. Volví a mirarlo. Las 12. Siempre las 12. Intenté abrir la parte frontal, donde se encontraba el péndulo. Estaba sellado. La madera no cedía. No había cerradura visible. Volví a la cocina. Abrí los grifos. El agua salía lenta. Más lenta que nunca. Como si el tiempo dentro de las tuberías también hubiera sido afectado. Entonces regresó el sonido. Una segunda campanada. Leve. Lejana. Como si la misma vibración del metal viajara por la tierra y resonara en los huesos de la casa. Y con ella, algo cambió. La figura que observaba desde el campo, ya no estaba sola. Otra figura más pequeña, más encorvada, había aparecido a su lado. Inmóvil también. Ambas miraban hacia la casa. Y el péndulo, sin razón alguna, comenzó a oscilar más rápido. Una oscilación nerviosa. Impaciente. Volví a mirar el reloj. Seguía marcando las 12. Pero el segundero, que había estado quieto hasta entonces, ahora temblaba. Como si fuera a moverse por primera vez en años. O como si se estuviera preparando para contar algo más que segundos. La noche no avanzaba. Revisé el móvil. Sin señal. Sin batería. El reloj digital que llevaba en la mochila marcaba las 12. Fijo.
Silencioso. Todo se había detenido. Excepto el reloj de péndulo. Seguía marcando las 12. Pero el péndulo oscilaba con furia, como si algo dentro de él intentara liberarse. Me acerqué una vez más. No sé por qué lo hice. No había más que ver. No había más que entender. Pero al mirarlo de frente, algo cambió. Mi reflejo en el cristal ya no era el mío. Era más joven. Luego más viejo. Luego idéntico a como estaba esa mañana. El péndulo se reflejaba detrás, oscilando de lado a lado, y luego, en un instante imposible, se detuvo. Y con él, todo en la casa se volvió silencio. Un silencio nuevo. No el de una casa vacía, sino el de algo esperando que se reinicie. Y entonces sonó la tercera campanada. Esta vez, dentro del reloj. Fuerte. Vibrante. Como un golpe seco contra la madera. Volví a mirar por la ventana. Ya no había figuras afuera. No porque se hubieran ido, sino porque estaban ahora dentro. Las vi en el reflejo del cristal. Detrás de mí. Inmóviles. Observándome. No me giré. No hacía falta. Sabía lo que venía. Y lo acepté. Porque lo había vivido antes. Porque el reloj no solo marca las horas. Las encierra. Las repite. Las reproduce. Y en ese instante final, lo entendí todo. La casa no tenía electricidad. No tenía historia. No tenía origen. Solo tenía un reloj. Y el reloj tenía todo lo demás. Había algo raro en el silencio de esa casa. No era absoluto, ni tampoco natural. Era el tipo de silencio que se siente justo después de apagar una máquina que ha estado funcionando durante horas, no un descanso, sino un vacío. La encontré siguiendo una pista en un blog antiguo de arquitectura experimental. No tenía nombre ni coordenadas exactas. Solo una fotografía, una fachada de piedra, parcialmente cubierta de hiedra, con ventanas circulares y un tejado curvo, más parecido a un caparazón que a una estructura humana. Cuando llegué, después de caminar media hora por un sendero oculto por la maleza, supe que no era una casa construida con planos. Era una cosa crecida. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro. Las esquinas eran redondeadas. Las puertas, demasiado bajas. Los marcos de las ventanas, desiguales. Como si alguien hubiera intentado imitar una vivienda, desde el recuerdo de haber vivido en una. Entré. No por valentía, sino por impulso. El interior era oscuro, fresco, cubierto de polvo en algunas zonas, pero con rincones sorprendentemente limpios. Como si algo pasara de vez en cuando a recorrer sus habitaciones. Me instalé en una de las estancias más pequeñas. Tenía una cama de madera sin colchón, una ventana ovalada y una alfombra enrollada en la esquina. No encendí luces. No había electricidad. Solo coloqué una linterna sobre una silla y me dejé caer en el suelo, cansado, con la mochila como almohada improvisada. Y entonces lo sentí. Un sonido sutil, como un suspiro. Pensé que era viento, pero no venía de fuera. Tampoco de las paredes. Venía del techo. Lo miré con atención. No tenía grietas ni manchas, pero algo en su forma parecía moverse. Lento. Casi imperceptible. Como si se hinchara con cada segundo. Y luego se desinflara. Una respiración. No del todo visible, pero perceptible. Alcé la mano. Toqué la superficie. Y ahí estaba. Un pulso. Lento. Firme. Y, durante los segundos que estuve allí, perfectamente sincronizado con el latido de mi corazón. Dormí mal. No por frío. No por incomodidad. Sino por la sensación de que no estaba solo en esa habitación. No porque hubiera alguien más. Sino porque yo mismo parecía estar acompañado de otra versión de mí. Algo invisible. Algo alojado justo debajo de la piel del lugar. Al despertar, el primer reflejo fue mirar el techo. Seguía igual. Sin manchas, sin grietas. Pero ahora la curvatura era más pronunciada, como si hubiera bajado unos centímetros durante la noche. La forma recordaba a una caja torácica cerrándose. Y cuando volví a acercar la mano, el pulso seguía ahí. Pero no era mi ritmo esta vez. Era más fuerte. Más rápido. El techo se había independizado de mí. Comencé a explorar otras habitaciones. Algunas estaban vacías. Otras contenían muebles sin lógica,
una cuna sin patas, una mesa con dos superficies superpuestas, un armario que se abría hacia adentro en lugar de hacia afuera. En el salón encontré algo más, marcas circulares en el suelo. Como si algo muy pesado se hubiera arrastrado en espiral, dejando surcos que no se correspondían con muebles ni con objetos reconocibles. El aire estaba más denso que el día anterior. Más húmedo. Al mediodía, me recosté un rato. El techo no dejaba de moverse. Pero esta vez, además del pulso, comencé a escuchar un sonido bajo. Un gorgoteo. Lejano. Como si viniera desde el interior de una garganta enorme. O de un estómago. Pasé la tarde en silencio, sin atreverme a salir. Y al anochecer, al regresar a mi habitación, algo me detuvo. La alfombra que había dejado enrollada en la esquina ahora estaba extendida. Y encima de ella, una forma. Humana. Hecha con sábanas, tal vez, o con ropa vieja. Un cuerpo artificial colocado en posición fetal. Pero lo más perturbador no fue la figura. Fue el hecho de que respiraba al ritmo del techo. No me acerqué a la figura. No la toqué. Me limité a observarla desde el umbral, sin cruzar la línea invisible que marcaba su respiración. Era rítmica. Suave. Perfecta. Como si alguien, algo, estuviera durmiendo profundamente, o simulando dormir para convencerme de que podía acercarme. Pero yo ya no creía en la pasividad de esa casa. Cerré la puerta con cuidado. Bajé al salón. El suelo estaba más tibio. Ya no era madera. O no completamente. Parecía otra cosa, un material húmedo y blando que cedía ligeramente bajo mis pies, como caminar sobre carne endurecida. El aire olía distinto. No a humedad, sino a aliento. Como si la casa exhalara desde las paredes. Y entonces lo noté. Todo estaba conectado. Cada habitación tenía una vibración distinta. Un pulso. Una cadencia. Y cada vez que caminaba, sentía como si el ritmo se ajustara a mis pasos. No como si me copiara, sino como si intentara sincronizarse conmigo. Volví a la cocina. La alacena estaba abierta. Dentro, nada de comida. Solo frascos vacíos, dispuestos en forma circular, como órganos alrededor de una cavidad. La nevera no funcionaba, pero su superficie estaba húmeda por dentro. Condensación, pensé. Pero al abrirla, estaba vacía. Y tibia. Volví a la habitación. La figura en el suelo ya no estaba en posición fetal. Ahora yacía boca arriba. Con los brazos extendidos. Y la alfombra, esa alfombra que había estado enrollada, tenía líneas nuevas. Como venas. Oscuras. Ramificándose hacia las esquinas de la habitación. Y entonces, el techo bajó otro centímetro. Se acercaba. Como si quisiera cubrirme. Como si ya no respirara, sino susurrara mi nombre al ritmo de cada exhalación. No dormí. No porque no pudiera, sino porque ya no sabía en qué momento del día estaba. La casa había dejado de obedecer la luz exterior. Las ventanas estaban más oscuras, pero no por la noche. Era como si la propia estructura se hubiera cerrado por dentro. El techo de mi habitación había bajado tanto que ahora podía tocarlo con la frente. Y seguía latiendo. No como antes. Ya no era el ritmo de mi corazón. Era el suyo. El ritmo de una criatura que había estado dormida durante años, tal vez siglos, y que ahora se desperezaba lentamente, capa a capa, habitación por habitación. La figura sobre la alfombra ya no estaba hecha de telas. Era piel. Y se movía. No bruscamente. No como un cuerpo. Se movía como una extensión de la casa. Como un músculo que se contrae al recordar cómo funcionar. Toqué la pared. Estaba caliente. Y al apoyar la palma, esta palpitó bajo mi mano. No como una reacción, sino como un reconocimiento. La casa sabía que yo estaba allí. Y yo sabía que ya no podía salir. Porque no había puerta. No había marco. Solo superficie lisa, húmeda, como el interior de una garganta cerrada. Me senté en el suelo. Miré el techo. Ya no respiraba. Ya no subía ni bajaba. Ahora era un solo músculo extendido sobre mí. Y entonces lo supe. No había entrado en una casa abandonada. Había entrado en algo que estaba creciendo. Y yo, era parte del proceso. El huésped final. La última célula. La habitación se estrechó un poco más. Y con el último hilo de luz, vi que la figura en el suelo ya tenía mi rostro. Dormido. Respirando. Soñando. Tal vez, esperándome.